El ingeniero arrancó el cuaderno de las manos del viejo y lo lanzó al barro. «¡Cállate, ignorante! ¿Qué vas a saber tú de cálculos? Apenas sabes escribir tu nombre». Las carcajadas de los ejecutivos resonaron en toda la obra. Don Aurelio, 67 años, manos agrietadas por décadas de cemento, solo bajó la cabeza mientras el lodo manchaba las páginas amarillentas. Antes de que terminara la semana, ese mismo ingeniero estaría temblando frente a las cámaras de televisión nacional mientras 200 millones de dólares en concreto crujían sobre el río. Y el ignorante demostraba en 4 minutos lo que 12 ingenieros con doctorado no pudieron resolver en 6 meses. ¿Desde qué parte del mundo nos estás viendo? Cuéntanos en los comentarios. Déjame contarte esta historia desde el principio. Era una mañana de marzo cuando don Aurelio Mendoza llegó a la obra más grande que había visto en sus 67 años de vida. El Puente Nuevo Amanecer, así lo habían bautizado los políticos en sus discursos llenos de promesas. 200 millones de dólares invertidos para conectar 2 ciudades separadas por un río que durante décadas había sido una frontera invisible entre el progreso y el olvido. Aurelio cargaba su casco naranja bajo el brazo y una mochila desgastada en la espalda. Adentro, entre un termo con café y un par de guantes rotos, estaba su cuaderno. Ese cuaderno de pasta marrón que lo acompañaba desde hacía más de 40 años. Las páginas amarillentas guardaban secretos que nadie en esa obra podía imaginar. Cálculos estructurales, fórmulas de resistencia de materiales, diagramas de tensión y compresión que hubieran hecho palidecer a más de un ingeniero titulado. Pero para todos los demás, Aurelio era solo eso, un viejo albañil más. Uno de los tantos que llegaban temprano, trabajaban en silencio y se iban cuando el sol caía. Invisible, prescindible, reemplazable. Lo contrataron como ayudante general, el puesto más bajo en la jerarquía de la construcción. Su trabajo consistía en cargar materiales, limpiar escombros, preparar mezcla y obedecer sin cuestionar. A su edad, muchos le preguntaban por qué seguía trabajando. La respuesta era simple: necesitaba comer. La pensión no alcanzaba, los ahorros se habían esfumado tras la enfermedad de su esposa, y la dignidad no se negociaba. Llevaba 3 semanas en la obra cuando lo conoció. Sebastián Reynoso Montero, 32 años, ingeniero civil graduado con honores de la universidad más prestigiosa del país, máster en estructuras en Barcelona, hijo del dueño del 30% de las acciones de la constructora. Su tarjeta de presentación pesaba más que cualquier currículum, pero era su actitud la que realmente definía quién era. Sebastián llegaba cada mañana en una camioneta último modelo. Traje impecable debajo del chaleco de seguridad, casco blanco reluciente que jamás había tocado una gota de sudor real. Hablaba en voz alta para que todos escucharan sus llamadas telefónicas en inglés. Firmaba documentos sin leerlos. Daba órdenes contradictorias y culpaba a otros cuando fallaban. Era el tipo de hombre que había nacido en la cima y jamás había mirado hacia abajo, excepto para pisar. El primer encuentro entre ambos ocurrió junto a los pilotes del sector norte. Aurelio estaba revisando la consistencia del concreto recién vertido cuando notó algo que le heló la sangre. Las proporciones estaban mal, demasiada agua, poco cemento, agregados de tamaño irregular. Cualquiera con experiencia real lo habría notado al instante. Se acercó al capataz, un hombre de 50 años, llamado Rogelio, que llevaba 2 décadas en el negocio. «Don Rogelio», murmuró Aurelio, señalando la mezcla, «esto no va a fraguar bien. La resistencia va a quedar comprometida. Mire la textura, está demasiado fluida». Rogelio frunció el ceño y se inclinó a observar. Antes de que pudiera responder, una voz cortante los interrumpió. «¿Algún problema aquí?» Sebastián Reynoso se acercaba con paso firme, tablet en mano, expresión de fastidio permanente.
Rogelio se enderezó de inmediato. Ingeniero, el señor Aurelio dice que la mezcla podría tener un problema de proporciones. Sebastián miró a Aurelio de arriba a abajo. La mirada fue lenta, deliberada, diseñada para hacer sentir pequeño al receptor. Se detuvo en las botas embarradas, en el pantalón remendado, en las manos callosas, en las arrugas profundas del rostro curtido por el sol. El señor Aurelio. Su tono destilaba sarcasmo. ¿Y el señor Aurelio tiene algún título en ingeniería de materiales que yo desconozca? Algunas risas ahogadas brotaron entre los trabajadores cercanos. No eran risas genuinas. Eran risas de supervivencia. El tipo de risa que emites cuando el jefe hace un chiste malo y tu empleo depende de parecer divertido. Aurelio tragó saliva pero no retrocedió. Solo digo lo que veo, ingeniero. Llevo muchos años en esto y esa mezcla no me parece correcta. Sebastián sonrió con esa sonrisa que no llega a los ojos. Muchos años cargando baldes, querrá decir. Se giró hacia Rogelio. La mezcla está perfectamente calibrada según las especificaciones técnicas que yo aprobé. Si el abuelo aquí tiene dudas, que las escriba en su diario personal, no que interrumpa el trabajo de profesionales. Dicho esto, se alejó sin mirar atrás. Rogelio le puso una mano en el hombro a Aurelio. Déjalo, don Aurelio. Así es él con todos. No vale la pena buscarse problemas. Pero Aurelio no podía dejarlo. Esa noche, en el cuarto que alquilaba en una pensión barata, abrió su cuaderno y comenzó a calcular. Las semanas siguientes fueron un ejercicio de paciencia y humillación silenciosa. Aurelio observaba cada día cómo las decisiones de Sebastián Reynoso desafiaban toda lógica que él había aprendido en 4 décadas de construcción. Pero había aprendido a morderse la lengua. Los viejos no tienen voz en un mundo que venera la juventud y los títulos enmarcados. Cada mañana, antes del amanecer, Aurelio se sentaba en su cama estrecha y abría el cuaderno. Repasaba los cálculos que había hecho la noche anterior. Dibujaba diagramas del puente basándose en lo que observaba durante el día. Anotaba las irregularidades, los detalles que no cuadraban, los números que simplemente no tenían sentido. Su letra era pequeña, apretada, pero impecablemente ordenada. 40 años de autodidacta habían convertido esas páginas en un tratado de ingeniería práctica que ninguna universidad enseñaba, porque ese era el secreto que nadie conocía. Aurelio Mendoza no siempre fue un simple albañil. Hubo un tiempo, hace muchas décadas, cuando era el hombre más respetado en las obras del sur del continente. Había nacido en un pueblo pequeño, donde la escuela más cercana quedaba a 3 horas de camino. Su padre era campesino, su madre lavandera. Los libros eran un lujo imposible, pero Aurelio tenía algo que no se compra ni se hereda, una mente que veía patrones donde otros veían caos. A los 12 años, sin saber leer todavía, reconstruyó el molino de agua de su pueblo usando solo observación y lógica. A los 15, un ingeniero de caminos que pasaba por la zona lo vio calculando pendientes con piedras y ramas, y quedó tan impresionado que le regaló su primer libro de matemáticas. Ese libro cambió todo. Aurelio aprendió a leer específicamente para devorarlo. Luego vinieron otros, conseguidos en mercados de pulgas, donados por bibliotecas que descartaban ediciones viejas encontrados en la basura de universidades. Cada página era un tesoro, cada fórmula, una revelación. A los 25 años, sin título pero con un conocimiento que asombraba a los profesionales, comenzó a trabajar como asistente de campo en proyectos de infraestructura. Los ingenieros descubrían rápidamente que ese joven callado, de manos ásperas, sabía más que muchos de ellos. Empezaron a consultarlo en secreto, a pedirle que revisara cálculos que no entendían, a confiarle decisiones que no se atrevían a tomar. Durante 30 años, Aurelio fue el fantasma detrás de decenas de puentes, túneles y edificios en 3 países diferentes. Su nombre jamás apareció en ningún documento oficial. No podía.
No tenía título, pero su cuaderno contenía los borradores originales de estructuras que hoy cruzan ríos caudalosos y sostienen rascacielos imponentes. Todo terminó hace 7 años. Su esposa, Carmen, enfermó gravemente. Los tratamientos eran caros, interminables, y uno a uno fueron consumiendo todo lo que habían construido juntos. La casa que compraron con sacrificio, los ahorros para la vejez. Hasta los libros, sus preciados libros, tuvieron que venderse para pagar medicinas que al final no fueron suficientes. Carmen murió una noche de invierno, sosteniendo la mano de Aurelio, mientras la lluvia golpeaba la ventana del hospital público. Sus últimas palabras fueron un susurro apenas audible. «Nunca dejes de construir, mi amor. Es lo que eres». Después de eso, Aurelio se derrumbó. Pasó 2 años sin trabajar, viviendo de la caridad de vecinos y de trabajos ocasionales que apenas daban para comer. El cuaderno quedó guardado en una caja, junto con las fotos de Carmen y los recuerdos de una vida que ya no existía, hasta que el hambre pudo más que el dolor. A los 65 años, Aurelio volvió a las obras, pero ya no como consultor invisible de ingenieros. Ahora era solo un peón más, un número en una planilla, un viejo que cargaba sacos de cemento mientras jóvenes con títulos universitarios tomaban decisiones que él sabía incorrectas. El Puente Nuevo Amanecer era su tercer proyecto desde que regresó, y desde el primer día supo que algo estaba muy mal. No eran solo las proporciones del concreto, era todo el diseño estructural. Había pasado noches enteras recalculando lo que veía durante el día y cada vez llegaba a la misma conclusión aterradora. Los pilotes principales estaban subdimensionados para la carga que debían soportar. El acero de refuerzo era insuficiente. Los anclajes no tenían la profundidad necesaria para resistir la corriente del río durante las crecidas estacionales. Si nadie corregía esos errores, el puente no duraría 5 años, y si una crecida fuerte llegaba durante la construcción, el desastre podía ocurrir mucho antes. Aurelio sabía que debía hablar, pero también sabía lo que pasaría si lo hacía. Ya había visto cómo Sebastián Reynoso trataba a quienes cuestionaban sus decisiones. Un supervisor fue despedido por sugerir un cambio en el cronograma. Un capataz fue humillado públicamente por pedir más tiempo para el curado del concreto. ¿Quién iba a escuchar a un albañil de 67 años sin estudios formales? Esa noche, Aurelio miró la foto de Carmen que guardaba en su billetera gastada. ¿Qué hago, mi amor? Si hablo, me echan. Si no hablo, ese puente puede matar a alguien. El rostro sonriente de Carmen no respondió, pero Aurelio sintió, en lo más profundo de su pecho, que ya conocía la respuesta. El viernes de la 4ª semana ocurrió el incidente que marcaría el punto de no retorno. Sebastián Reynoso había convocado una reunión de avance en el centro de la obra, justo donde se levantaban las torres principales del puente. Estaban presentes los capataces, los supervisores, 2 representantes del gobierno que supervisaban la inversión pública y un grupo de periodistas que habían venido a documentar el progreso del proyecto insignia de la región. Aurelio estaba trabajando cerca, moviendo sacos de material de un lado a otro. Nadie le prestaba atención. Era exactamente como él prefería estar, invisible, observando, escuchando. Sebastián hablaba con la confianza de quien nunca ha sido contradicho. Señalaba los planos desplegados sobre una mesa improvisada, explicando tecnicismos con palabras rebuscadas que impresionaban a los políticos, pero que cualquier ingeniero real habría reconocido como superficiales. Como pueden ver, la estructura está diseñada con los más altos estándares internacionales. Los pilotes principales tienen una profundidad de 15 metros, más que suficiente para garantizar estabilidad absoluta. El acero de refuerzo cumple con la norma ISO 9001, certificado por laboratorios independientes. Aurelio se detuvo. 15 metros.
Había escuchado mal. Tenía que haber escuchado mal. Según sus cálculos, considerando la composición del suelo y la fuerza del río durante las crecidas, los pilotes necesitaban al menos 22 metros de profundidad. 15 era una sentencia de muerte. Sin pensarlo, sin medir las consecuencias, Aurelio habló. «Disculpe, ingeniero». Todas las cabezas se giraron hacia él. Sebastián frunció el ceño, visiblemente molesto por la interrupción. Los periodistas levantaron sus cámaras, intrigados por el contraste entre el ejecutivo impecable y el trabajador cubierto de polvo. ¿Sí? El tono de Sebastián era gélido. Aurelio tragó saliva, pero continuó. Con todo respeto, 15 metros no es suficiente para estos pilotes. El lecho del río tiene una capa de arcilla expansiva a partir de los 12 metros. Cuando lleguen las lluvias fuertes y el nivel del agua suba, esa arcilla va a expandirse y contraerse. Si los pilotes no atraviesan esa capa y llegan al estrato rocoso, la estructura va a ceder. El silencio que siguió fue denso, casi sólido. Los representantes del gobierno intercambiaron miradas nerviosas. Los periodistas garabateaban notas frenéticamente. Sebastián soltó una carcajada seca, desprovista de humor. «Permítanme entender esto». Se acercó a Aurelio con pasos lentos, teatrales. «Un albañil sin educación me está explicando a mí, ingeniero civil con maestría internacional, cómo diseñar un puente. Solo digo lo que sé, ingeniero. He visto arcillas como esa en otros proyectos y siempre causan problemas si no se consideran correctamente». «Ah, sí. ¿Y en qué universidad aprendiste sobre mecánica de suelos?» «En la Universidad de la Calle». Más risas, esta vez más fuertes, más crueles. Algunos trabajadores que conocían a Aurelio bajaron la mirada, avergonzados, pero sin atreverse a defender a su compañero. Sebastián se volvió hacia los periodistas con una sonrisa encantadora. «Disculpen esta interrupción. Ya saben cómo es. Algunos trabajadores creen que por cargar cemento durante años se convierten en expertos». Se giró hacia Aurelio y su expresión cambió por completo. «Ahora vuelve a tu trabajo y deja de avergonzarte a ti mismo». Pero Aurelio no se movió. «Hay algo más, ingeniero». Señaló hacia las estructuras de acero que se elevaban sobre ellos. Las uniones soldadas del sector este muestran microfisuras. Se puede ver a simple vista si uno sabe dónde mirar. Necesitan ser inspeccionadas antes de continuar. Eso fue demasiado. Sebastián explotó. ¿Microfisuras? ¿A simple vista? Su rostro se enrojeció de furia. «Escúchame bien, viejo ignorante. Yo tengo un equipo de 20 ingenieros certificados revisando cada milímetro de esta obra. Tenemos sensores ultrasónicos, pruebas de rayos X, tecnología que tú ni siquiera puedes pronunciar, y me vienes a decir que encontraste grietas mirando con tus ojos cansados. Ingeniero, solo intento ayudar a...» «¡Cállate!». El grito resonó por toda la obra. «Estoy harto de tu insolencia. ¿Quién te crees que eres?». Fue entonces cuando Sebastián hizo algo que nadie esperaba. Se acercó a Aurelio, le arrancó el cuaderno que siempre cargaba en el bolsillo del pantalón y lo levantó en alto para que todos lo vieran. ¿Este es tu gran secreto? ¿Tu cuadernito de dibujitos?» Abrió las páginas y fingió estudiarlas con expresión burlona. Algunos periodistas tomaron fotos. Los políticos observaban incómodos pero sin intervenir. «Miren esto. Garabatos de un analfabeto que se cree ingeniero». Y con un movimiento despectivo lanzó el cuaderno al suelo. Las páginas se abrieron al caer sobre el barro fresco que rodeaba la zona de trabajo. Aurelio sintió que el mundo se detenía. Ese cuaderno contenía 40 años de conocimiento. Los cálculos que habían salvado puentes, las fórmulas que habían evitado desastres. Ahora vuelve a trabajar. La voz de Sebastián era veneno puro. «Y si vuelvo a escuchar una palabra tuya que no sea sí, señor, te echo a la calle sin un centavo». Aurelio recogió el cuaderno del barro con manos temblorosas. Algunas páginas se habían manchado irremediablemente.
40 años de conocimiento, de sudor, de noches sin dormir estudiando bajo la luz de una vela, porque no había dinero para electricidad, manchados por el capricho cruel de un hombre que nunca había tenido que luchar por nada en su vida. Los demás trabajadores evitaban mirarlo, no por desprecio, sino por vergüenza. Vergüenza de no haber dicho nada, vergüenza de haber sido cómplices silenciosos de una humillación que todos sabían injusta. Don Aurelio, un joven trabajador llamado Miguel, se acercó discretamente mientras Sebastián y su séquito se alejaban. No le haga caso. Todos sabemos que usted sabe más que ese tipo. Aurelio limpió el barro del cuaderno con la manga de su camisa. Gracias, mijo. Pero el que sabe no importa si el que manda no escucha. Esa noche, Aurelio no pudo dormir. Sentado en su cama estrecha, pasó horas secando las páginas del cuaderno con un secador de pelo prestado por la dueña de la pensión. Algunas fórmulas se habían corrido, algunos diagramas eran ya ilegibles, pero la mayoría había sobrevivido. Mientras trabajaba, las lágrimas caían silenciosas por sus mejillas arrugadas. No lloraba por la humillación, no lloraba por el orgullo herido, lloraba porque sabía, con la certeza absoluta que dan décadas de experiencia, que ese puente iba a fallar, y cuando fallara, habría consecuencias que ningún título universitario podría prevenir. Los días siguientes fueron un infierno discreto. Sebastián, lejos de olvidar el incidente, parecía haber encontrado un nuevo pasatiempo: hacer la vida imposible a Aurelio. Lo asignaba a las tareas más pesadas y degradantes: limpiar los baños portátiles, cargar los materiales más pesados bajo el sol del mediodía, trabajar horas extras sin pago adicional, con la amenaza implícita del despido colgando sobre cada negativa. Pero lo peor no era el trabajo físico. Lo peor eran las pequeñas humillaciones públicas que Sebastián dispensaba con sadismo refinado. «Oye, abuelo», le gritaba frente a otros trabajadores, «¿ya revisaste los cálculos del puente hoy? ¿No encontraste ninguna fisura invisible?» Las risas forzadas de algunos eran un cuchillo que se clavaba una y otra vez en la dignidad de Aurelio. Un día, durante el almuerzo, Aurelio estaba sentado solo bajo la sombra de un árbol, comiendo el pan con queso que había traído de la pensión. Sebastián pasó con un grupo de ingenieros jóvenes, todos vestidos con cascos blancos inmaculados. «Miren», les dijo señalando a Aurelio con desprecio mal disimulado, «ese es el experto en mecánica de suelos del que les hablé. Si alguna vez necesitan consultoría de primera clase, ya saben a quién llamar». Las carcajadas resonaron mientras el grupo se alejaba. Aurelio siguió masticando su pan en silencio, los ojos fijos en el suelo, el corazón ardiendo de una rabia que se obligaba a contener. Esa misma tarde, mientras limpiaba los escombros cerca del sector este, Aurelio se detuvo en seco. Lo que había visto semanas atrás, lo que había intentado advertir, se había multiplicado. Las microfisuras en las uniones soldadas ya no eran sutiles. Ahora algunas tenían casi 1 milímetro de apertura, visibles a simple vista. Se acercó a examinarlas más de cerca, pasando los dedos por el metal frío. Su corazón se aceleró. El patrón de las grietas indicaba fatiga estructural. Algo estaba generando una tensión que el diseño no había contemplado. Si no se corregía pronto, el colapso era inevitable. «¿Qué haces ahí parado, viejo?». Rogelio el capataz se acercó con expresión preocupada. «Te van a ver y ya sabes cómo se pone el ingeniero». Aurelio lo tomó del brazo y lo acercó a la estructura. «Mira esto, Rogelio. ¿Ves esas líneas?». Rogelio entrecerró los ojos. «Parecen grietas». «Son grietas, y están creciendo». Aurelio señaló varias uniones diferentes. «Esta de aquí hace 2 semanas era casi invisible. Ahora mira el tamaño». Rogelio palideció ligeramente. «¿Qué significa eso?». «Significa que hay un problema serio de distribución de cargas. Probablemente los pilotes no están transfiriendo el peso correctamente al suelo». Aurelio bajó la voz. «Esto puede terminar muy mal si no se corrige».
Pero si le decimos al ingeniero Reynoso, Aurelio asintió con amargura. Ya sé, no va a escuchar, especialmente si viene de mí. Rogelio se rascó la cabeza visiblemente nervioso. ¿Y entonces qué hacemos? Aurelio miró hacia las torres del puente que se elevaban contra el cielo del atardecer. No lo sé todavía, pero algo tengo que hacer. No puedo quedarme callado mientras esto se convierte en una tragedia. Esa noche, por primera vez en años, Aurelio rezó. No era un hombre particularmente religioso, pero en ese momento necesitaba creer que alguien, en algún lugar, escuchaba las plegarias de los que no tienen voz. La oportunidad llegó de la forma más inesperada. Una semana después del incidente de las grietas, la constructora organizó una visita especial a la obra. Un grupo de inversores extranjeros estaba considerando aportar capital adicional para acelerar el proyecto, y Sebastián Reynoso había preparado una presentación espectacular para impresionarlos. Habían montado una carpa climatizada junto al río, con pantallas gigantes mostrando renders del puente terminado, mesas con catering de lujo y un escenario desde donde Sebastián podía exhibirse como el genio detrás de la obra del siglo. Los trabajadores fueron instruidos para mantenerse alejados del área VIP. El mensaje era claro: los obreros eran parte del paisaje, no de la conversación. Herramientas vivas que debían ser vistas trabajando, pero nunca escuchadas. Aurelio observaba desde lejos, mientras los inversionistas, vestidos con trajes que costaban más que su salario de un año, asentían impresionados ante las explicaciones de Sebastián. Entre ellos había una mujer que llamó su atención. Tendría unos 60 años, cabello plateado recogido en un moño elegante y una expresión que delataba inteligencia aguda. Mientras los demás inversionistas se dejaban seducir por las palabras bonitas, ella tomaba notas y fruncía el ceño ocasionalmente. La presentación culminó con un recorrido por la obra. Sebastián guiaba al grupo explicando cada detalle técnico con la seguridad de quien ha memorizado un guión, pero no entiende realmente lo que dice. Aurelio, que había sido asignado a limpiar el área por donde pasaría la comitiva, escuchaba fragmentos de la conversación. Los pilotes tienen 15 metros de profundidad, explicaba Sebastián. El estándar internacional para este tipo de estructura es 12. Así que estamos muy por encima de los requisitos mínimos. La mujer del cabello plateado levantó la mano. ¿Y qué hay de la composición del suelo? Tengo entendido que esta zona tiene estratos de arcilla expansiva. Sebastián vaciló apenas un segundo antes de recuperar su sonrisa. Nuestros estudios geotécnicos determinaron que la arcilla no representa un riesgo significativo. Todo está controlado. Aurelio sintió que la sangre le hervía. Mentira, todo era mentira. Había visto los reportes geotécnicos que dejaban olvidados sobre las mesas, sabía exactamente a qué profundidad comenzaba la arcilla y sabía que 15 metros no era suficiente. La comitiva siguió avanzando y pasó justo al lado de Aurelio, que fingía estar ocupado barriendo escombros. La mujer del cabello plateado lo miró por un instante, y sus ojos se detuvieron en el cuaderno que asomaba del bolsillo de su pantalón. No dijo nada, pero Aurelio percibió algo en esa mirada: curiosidad genuina. El recorrido continuó hacia el sector este, exactamente donde Aurelio había descubierto las grietas. Contuvo la respiración. Si alguien con conocimiento real miraba con atención, las fisuras serían evidentes, pero Sebastián, astuto como una serpiente, había preparado todo. Las uniones problemáticas habían sido pintadas con una capa fresca de pintura industrial que ocultaba cualquier imperfección. Para un ojo no entrenado, todo lucía impecable. Como pueden ver, la calidad de la soldadura es excepcional. Utilizamos técnicos certificados con los más altos estándares internacionales. Aurelio apretó los dientes. El engaño era tan descarado, tan peligroso, que sintió náuseas.
La visita terminó con brindis y apretones de manos. Los inversores parecían contentos, ya hablaban de cifras y cronogramas. Solo la mujer del cabello plateado mantenía una expresión reservada, como si algo no terminara de convencerla. Mientras la comitiva se preparaba para partir, Aurelio tomó una decisión que cambiaría todo. Se acercó discretamente a donde la mujer esperaba su vehículo, alejada momentáneamente del grupo. «Disculpe, señora». La voz de Aurelio era apenas un susurro. Ella lo miró con sorpresa, pero sin desprecio. «¿Sí?» Aurelio sacó el cuaderno de su bolsillo. «Usted hizo una pregunta sobre la arcilla». Tenía razón en preocuparse. 15 metros no es suficiente. Los pilotes necesitan llegar al estrato rocoso, que está a 22 metros mínimo en esta zona. La mujer entrecerró los ojos. ¿Y usted cómo sabe eso? Antes de que Aurelio pudiera responder, una mano lo agarró del hombro con violencia. «¿Qué crees que estás haciendo?» La voz de Sebastián era veneno concentrado. Aurelio fue jalado hacia atrás sin ceremonia. La mujer observó la escena con expresión indescifrable. «Discúlpelo, señora Vázquez». Sebastián sonrió nerviosamente. «Este trabajador tiene problemas mentales, delirios de grandeza. Ya lo hemos reportado a Recursos Humanos». La mujer, la señora Vázquez, miró a Aurelio una vez más antes de subir a su vehículo. Sus ojos se posaron brevemente en el cuaderno manchado de barro que él aún sostenía. El auto arrancó, y Aurelio supo que su destino en esa obra acababa de sellarse. El despido llegó al día siguiente, ejecutado con la frialdad burocrática que caracteriza a las empresas cuando quieren deshacerse de alguien sin dejar huellas. Señor Mendoza, el encargado de Recursos Humanos, ni siquiera lo miraba a los ojos mientras leía el documento. Debido a repetidas faltas de conducta y comportamiento inadecuado con visitantes de la empresa, se ha decidido terminar su relación laboral de manera inmediata. Aurelio escuchó en silencio. No había sorpresa, solo una calma extraña que nacía de haber hecho lo correcto, aunque el precio fuera alto. Tiene 30 minutos para recoger sus pertenencias y abandonar las instalaciones. Se le pagará hasta el día de hoy, sin indemnización, por despido justificado. Cuando salió de la oficina improvisada, Sebastián Reynoso lo esperaba afuera con una sonrisa de triunfo que no intentaba ocultar. «Te lo advertí, viejo». Le habló en voz baja para que solo Aurelio escuchara. «Te dije que mantuvieras la boca cerrada. Ahora vuelve a tu agujero y agradece que no te demando por difamación». Aurelio lo miró fijamente por primera vez sin bajar la vista. «Ese puente va a fallar, ingeniero. Y cuando lo haga, espero que pueda dormir con eso en su conciencia». Sebastián soltó una carcajada despectiva. «El único que va a fallar eres tú, abuelo. Cuando no puedas pagar el alquiler el próximo mes, recuerda este momento». Aurelio recogió sus pocas pertenencias en silencio. Los compañeros que pasaban evitaban mirarlo como si el despido fuera contagioso. Solo Miguel, el joven trabajador que había intentado consolarlo semanas atrás, se acercó discretamente. «Don Aurelio, lo siento mucho. Esto es una injusticia». Aurelio le puso una mano en el hombro. «Cuídate, mijo, y si ves que las cosas se ponen feas en esta obra, aléjate. No vale la pena arriesgar la vida por un trabajo». Miguel asintió con los ojos húmedos. Aurelio caminó hacia la salida de la obra por última vez, cargando su mochila desgastada y su cuaderno manchado. A sus espaldas, las torres del puente se elevaban contra el cielo gris, ignorantes del desastre que germinaba en sus cimientos. Los días siguientes fueron los más difíciles que Aurelio había enfrentado desde la muerte de Carmen. Sin trabajo, sin ahorros, con una edad que hacía casi imposible conseguir otro empleo, el futuro se veía negro como boca de lobo. La dueña de la pensión, una mujer bondadosa llamada Doña Rosa, le dio una semana de gracia para pagar el alquiler atrasado. «No se preocupe, don Aurelio, usted siempre ha sido buen inquilino, algo saldrá». Pero Aurelio sabía que la bondad tiene límites y el dinero no aparece por arte de magia.
Comenzó a buscar trabajo en otras obras de la ciudad, pero la voz había corrido rápido. El viejo problemático que desafió al ingeniero Reynoso. Nadie quería contratarlo. Una tarde, mientras caminaba por el centro de la ciudad buscando cualquier oportunidad, se detuvo frente a un kiosco de periódicos. La portada del diario local mostraba una foto del Puente Nuevo Amanecer con el titular: Inversores extranjeros confirman apoyo al proyecto del siglo. Aurelio sintió un nudo en el estómago. Más dinero significaba más presión para terminar rápido. Más presión significaba menos tiempo para corregir errores. El desastre se aceleraba. Esa noche, sentado en su cuarto diminuto, Aurelio abrió el cuaderno y repasó todos los cálculos que había hecho durante su tiempo en la obra. Las páginas manchadas de barro contenían la evidencia de todo lo que estaba mal. Si tan solo alguien con poder quisiera escuchar. Fue entonces cuando recordó a la mujer del cabello plateado, la señora Vázquez, la forma en que había mirado su cuaderno, la pregunta inteligente sobre la arcilla. Ella sabía algo, o al menos sospechaba. Pero ¿cómo encontrarla? ¿Cómo contactar a una inversora millonaria siendo un viejo desempleado sin conexiones? La respuesta vino de donde menos esperaba. Al día siguiente, mientras tomaba un café aguado en una fonda barata, escuchó una conversación en la mesa de al lado. Dos hombres hablaban sobre negocios, y uno de ellos mencionó un nombre que hizo que Aurelio aguzara el oído. La señora Vázquez va a dar una conferencia en la universidad mañana. Dicen que está buscando proyectos de infraestructura sustentable para invertir. El otro hombre bufó. Buena suerte consiguiendo una cita con ella. Tiene más guardaespaldas que el presidente. Aurelio dejó unas monedas en la mesa y salió rápidamente. Tenía menos de 24 horas para idear un plan, y por primera vez en semanas sintió algo parecido a la esperanza. La Universidad Nacional de Ingeniería ocupaba varias manzanas en el centro de la ciudad. Edificios de ladrillo rojo, jardines cuidados, estudiantes jóvenes caminando con libros bajo el brazo y sueños de un futuro brillante. Aurelio se sintió completamente fuera de lugar mientras atravesaba la entrada principal, consciente de cada mirada que se posaba en su ropa humilde y sus botas gastadas. La conferencia de la señora Vázquez se realizaría en el auditorio principal a las 11 de la mañana. El título del evento era Inversión responsable en infraestructura, lecciones de 3 continentes. Aurelio llegó 2 horas antes, con la esperanza de encontrar alguna oportunidad de acercarse a ella. El auditorio estaba custodiado por personal de seguridad y asistentes con tabletas que verificaban las inscripciones. Aurelio observó desde lejos, estudiando los movimientos, buscando un punto débil en el sistema. «Disculpe, señor». Un guardia de seguridad se le acercó con expresión suspicaz. «¿Tiene invitación para el evento?» Aurelio dudó un segundo antes de responder. «Soy del personal de mantenimiento. Me enviaron a revisar el sistema de aire acondicionado del auditorio». El guardia lo miró de arriba abajo. No estaba del todo convencido. «¿Tiene identificación?» «Se me olvidó en la oficina. Puede llamar a verificar si quiere». El guardia sacó su radio para hacer exactamente eso. Pero en ese momento llegó un grupo grande de estudiantes y profesores que comenzaron a aglomerarse en la entrada. El guardia, dividido entre verificar a Aurelio y controlar el flujo de personas, decidió que el viejo de ropa humilde no representaba una amenaza real. «Está bien, pase, pero no se acerque al área de conferencias». Aurelio asintió y entró rápidamente antes de que el guardia cambiara de opinión. Una vez adentro, se mezcló con el personal de limpieza que preparaba el lugar para el evento. Nadie lo cuestionó. Un viejo con aspecto de trabajador era tan invisible en un ambiente académico como lo había sido en la obra. La conferencia comenzó puntualmente. La señora Vázquez subió al escenario con la presencia de alguien acostumbrada a ser escuchada. Su voz era clara,
su español impecable, aunque con un ligero acento que delataba años viviendo en el extranjero. Durante 1 hora habló sobre sus experiencias, invirtiendo en proyectos de infraestructura alrededor del mundo. Mencionó puentes en Asia, túneles en Europa, carreteras en África, pero lo que más llamó la atención de Aurelio fue su énfasis constante en la seguridad y la responsabilidad. «No me interesa el proyecto más barato ni el más rápido», decía con convicción. «Me interesa el proyecto que va a seguir funcionando dentro de 50 años. El que no va a matar a nadie por ahorrarse unos dólares en materiales». Aurelio sintió que el corazón le latía más rápido. Esta mujer entendería. Tenía que entender. La sesión de preguntas fue breve. Estudiantes y profesores levantaban la mano para hacer consultas técnicas que la señora Vázquez respondía con paciencia y conocimiento evidente. Cuando el moderador anunció que el tiempo había terminado, Aurelio supo que era ahora o nunca. Mientras la audiencia comenzaba a dispersarse, se movió rápidamente hacia el costado del escenario. 2 guardaespaldas flanqueaban a la señora Vázquez mientras ella recogía sus materiales. Un asistente le mostraba su agenda en una tablet, señalando los compromisos siguientes. Aurelio se acercó todo lo que pudo antes de que uno de los guardaespaldas le bloqueara el paso. «¡Alto ahí! ¿Quién es usted?» «Señora Vázquez», alzó la voz Aurelio por encima del hombro del guardia. «Necesito hablar con usted. Es sobre el puente Nuevo Amanecer. Es urgente». La señora Vázquez levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los de Aurelio, y él vio el momento exacto en que ella lo reconoció. El viejo de la obra, el del cuaderno. «Espera», le dijo al guardaespaldas. Levantó la mano para que se apartara ligeramente. «¿Qué tiene que decirme? Ese puente va a colapsar». Aurelio habló rápido, consciente de que cada segundo contaba. «Los pilotes son demasiado cortos, las soldaduras tienen fisuras, el ingeniero a cargo está falsificando informes para ocultar los problemas. Si no se detiene la construcción, va a haber una tragedia». La señora Vázquez lo estudió con esa mirada penetrante que Aurelio recordaba de la visita a la obra. «¿Y usted tiene pruebas de lo que dice?» Aurelio sacó el cuaderno de su mochila. «Aquí está todo. 40 años de experiencia en construcción. Todos los cálculos que demuestran que el diseño es defectuoso». Un asistente se acercó nerviosamente. «Señora, tiene una reunión en 20 minutos al otro lado de la ciudad». La señora Vázquez no apartó la mirada de Aurelio. «Cancélala». «Pero señora, es con el ministro de...» «He dicho que la canceles». Se volvió hacia Aurelio. «Venga conmigo. Quiero ver ese cuaderno». La oficina temporal de la señora Vázquez ocupaba el piso superior de un hotel de lujo en el centro de la ciudad. Aurelio nunca había estado en un lugar así. Alfombras que absorbían el sonido de los pasos, muebles que probablemente costaban más que todo lo que él había ganado en su vida, ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad, incluyendo, a lo lejos, las torres del puente Nuevo Amanecer. «Siéntese, señor Mendoza». La señora Vázquez señaló un sofá mientras ella tomaba asiento en un sillón frente a él. Un asistente trajo café que Aurelio apenas tocó, demasiado nervioso para beber. La mujer abrió el cuaderno que Aurelio le había entregado y comenzó a revisar las páginas con atención meticulosa. Sus ojos se movían rápidamente, absorbiendo información, deteniéndose ocasionalmente para examinar un diagrama o una fórmula con más detalle. Los minutos pasaron en silencio. Aurelio observaba su rostro, buscando alguna señal de su reacción, pero la señora Vázquez mantenía una expresión neutra, profesional, imposible de leer. Finalmente, cerró el cuaderno y lo dejó sobre la mesa. ¿Dónde aprendió todo esto? Aurelio tragó saliva. «En ningún lado, señora. Quiero decir, nunca fui a la universidad. Aprendí solo, leyendo libros que encontraba donde podía, trabajando en obras durante 40 años». Y sin embargo, la señora Vázquez tamborileó los dedos sobre la cubierta del cuaderno.
Estos cálculos son correctos. Los revisé mientras usted esperaba. Son mejores que los que me han presentado ingenieros con doctorado. Aurelio no supo qué responder. Nadie en su vida le había dicho algo así. La señora Vázquez se reclinó en su sillón. Déjeme contarle algo, señor Mendoza. Mi padre era albañil. Construyó la mitad de las casas de su pueblo con sus propias manos. Nunca fue a la escuela, pero sabía más sobre estructuras que muchos profesionales. Murió cuando un edificio mal diseñado por un ingeniero titulado se derrumbó sobre él. Aurelio bajó la mirada. Lo siento mucho, señora. Desde entonces me prometí dos cosas. Una, que haría mi fortuna en el mundo de la construcción. Dos, que jamás permitiría que otro trabajador muriera por la arrogancia de alguien con un título y sin conocimiento real. Se inclinó hacia adelante, mirando a Aurelio directamente a los ojos. Ahora, cuénteme todo, desde el principio, y no omita ningún detalle. Aurelio habló durante más de una hora. Le contó sobre su primer día en la obra, sobre el encuentro con Sebastián Reynoso, sobre la mezcla de concreto defectuosa que había detectado, sobre las grietas en las soldaduras, sobre la humillación pública, el cuaderno arrojado al barro, el despido injusto. La señora Vázquez escuchaba sin interrumpir, tomando notas ocasionalmente en una tablet. Sus expresiones iban cambiando conforme la historia avanzaba. Preocupación, indignación, determinación. Cuando Aurelio terminó, ella permaneció en silencio por un momento largo. Luego tomó su teléfono y marcó un número. Alberto, soy yo. Necesito que contactes a nuestro equipo de ingenieros estructurales en Madrid. Quiero una inspección independiente del Puente Nuevo Amanecer. No puede esperar. Tiene que ser esta semana. Colgó y miró a Aurelio. Voy a necesitar que venga conmigo a la obra, señor Mendoza, como consultor técnico. Aurelio parpadeó. Yo, pero me despidieron. No me van a dejar entrar. La señora Vázquez sonrió por primera vez. Soy la principal inversora extranjera del proyecto. Si quiero entrar con mi equipo, nadie va a impedírmelo. Aurelio sintió que algo se desataba en su pecho, algo que había estado contenido durante semanas. No era orgullo exactamente, era algo más profundo, esperanza, la sensación de que quizás, después de todo, la verdad sí importaba en este mundo. Pero antes de que pudiera agradecer, la señora Vázquez añadió algo más. Hay algo que necesita saber, señor Mendoza. Si sus cálculos son correctos, y creo que lo son, ese puente no solo está mal diseñado, está en peligro inminente. ¿Qué quiere decir? Revisé los datos meteorológicos de la región. Hay un sistema de tormentas acercándose desde el norte. Si las lluvias son tan fuertes como predicen, el nivel del río podría subir 3 metros en cuestión de días. Aurelio sintió que la sangre se le helaba. 3 metros. Con pilotes subdimensionados y soldaduras comprometidas, eso era una sentencia de muerte para cualquiera que estuviera cerca. ¿Cuántos trabajadores hay en la obra ahora mismo?, preguntó la señora Vázquez. Más de 200, respondió Aurelio con voz ronca. Trabajan en turnos de día y noche para cumplir el cronograma. Entonces, no tenemos tiempo que perder. El convoy de vehículos llegó a la obra del Puente Nuevo Amanecer al atardecer del día siguiente. 3 camionetas negras con vidrios polarizados, un equipo de ingenieros españoles con maletines de instrumentos técnicos y en el asiento trasero de la primera camioneta, la señora Vázquez junto a Aurelio Mendoza. Las nubes se acumulaban en el horizonte, oscuras y amenazantes. El pronóstico no se había equivocado. La tormenta llegaría en menos de 48 horas. En la entrada de la obra, el guardia de seguridad no supo qué hacer cuando vio los vehículos. Hizo una llamada nerviosa y, minutos después, apareció Sebastián Reynoso con expresión de fastidio mal disimulado. Señora Vázquez, ¡qué sorpresa! Su sonrisa era tensa. No esperábamos su visita. No es una visita de cortesía, respondió ella bajando del vehículo. Es una inspección técnica independiente.
Mis ingenieros van a revisar los pilotes principales y las uniones estructurales. Sebastián palideció ligeramente, pero recuperó la compostura rápidamente. Con todo respeto, señora, no puede simplemente aparecer y paralizar operaciones. Tenemos un cronograma que cumplir. Puedo y lo haré, respondió ella con voz de acero. Soy la mayor inversora individual de este proyecto. Mis abogados ya notificaron al gobierno y a la constructora. Tiene dos opciones: cooperar voluntariamente o esperar a que llegue la orden judicial en las próximas 2 horas. Fue entonces cuando Sebastián vio a Aurelio bajar del vehículo. Su rostro pasó de la palidez a un rojo intenso en cuestión de segundos. «¿Qué hace este hombre aquí?», señaló acusadoramente. «Fue despedido por conducta inapropiada. Es un mentiroso, un saboteador. El señor Mendoza es mi consultor técnico», respondió la señora Vázquez. «Y hasta donde he podido verificar, es el único que ha dicho la verdad sobre esta obra». Sebastián soltó una carcajada nerviosa. «¿Consultor técnico? ¿Este viejo? ¿Me está tomando el pelo?». Aurelio dio un paso adelante. Su voz era tranquila pero firme. «Ingeniero Reynoso, no vengo a pelear con usted. Vengo a evitar que 200 personas mueran cuando ese puente colapse». «Eso es ridículo», escupió Sebastián. «No hay ningún problema con el puente. Está perfectamente diseñado. Entonces no tendrá ningún inconveniente en que lo verifiquemos», intervino la señora Vázquez. «A menos que tenga algo que ocultar». El silencio que siguió fue denso, cargado de tensión. Los trabajadores que estaban cerca habían dejado de trabajar para observar la escena. Entre ellos, Aurelio reconoció a Miguel, quien lo miraba con una mezcla de sorpresa y esperanza. Los ingenieros españoles comenzaron su inspección bajo la mirada furiosa de Sebastián. Usaron equipos de ultrasonido para examinar las soldaduras, sensores de vibración para medir la estabilidad de los pilotes, cámaras térmicas para detectar anomalías en el concreto. Las horas pasaban y los rostros de los ingenieros se volvían cada vez más serios. Tomaban notas, consultaban entre ellos en voz baja, señalaban puntos específicos de la estructura con preocupación evidente. Mientras tanto, el cielo se oscurecía cada vez más. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer cuando el jefe del equipo español se acercó a la señora Vázquez con un informe preliminar. «Es peor de lo que esperábamos», dijo sin rodeos. «Las microfisuras en las soldaduras son extensivas. Hay al menos 12 puntos críticos donde el acero muestra fatiga avanzada. ¿Y los pilotes? ¿Qué pasa con los pilotes?», preguntó la señora Vázquez. El ingeniero señaló hacia el río. «La arcilla expansiva comienza a los 11 metros de profundidad. Los pilotes solo tienen 15 metros. 4 metros dentro de una capa inestable no es suficiente anclaje. Cuando el río suba y la presión lateral aumente, esos pilotes van a moverse». Sebastián, que había escuchado todo, intervino agresivamente. «Eso es especulación. No tienen pruebas de que vaya a pasar nada». El ingeniero español lo miró con una mezcla de desprecio y lástima. «Las pruebas están en las grietas que están creciendo cada día. Están en los datos que usted debería haber revisado antes de firmar esos planos. Y están en el cuaderno de ese hombre», señaló a Aurelio, que detectó estos problemas con 40 años de experiencia y un par de ojos atentos. Sebastián abrió la boca para responder, pero la señora Vázquez lo interrumpió. «¿Cuánto tiempo tenemos? Si las lluvias son tan fuertes como pronostican», respondió el ingeniero, «podría haber movimiento estructural en las próximas 24 a 48 horas. Hay que evacuar la obra inmediatamente». La orden de evacuación se dio en medio de un caos controlado. Los altavoces de la obra, normalmente usados para anuncios rutinarios, transmitían instrucciones urgentes mientras los trabajadores recogían sus herramientas y abandonaban sus puestos. «Esto es una exageración», insistía Sebastián Reynoso mientras caminaba junto a la señora Vázquez hacia la carpa de comando.
Van a arruinar el cronograma del proyecto. Los inversores van a perder confianza. La señora Vázquez se detuvo y lo enfrentó. ¿Usted prefiere cumplir un cronograma o evitar que 200 familias pierdan a sus seres queridos? Sebastián no supo qué responder. Su arrogancia característica parecía haberse evaporado frente a la magnitud de lo que estaba ocurriendo. La lluvia arreciaba. El río, normalmente tranquilo, comenzaba a mostrar signos de agitación. Las aguas marrones crecían de manera visible, lamiendo los márgenes que antes parecían lejanos. Aurelio observaba todo desde un punto elevado cerca de la carpa de comando. Los trabajadores pasaban junto a él. Algunos lo reconocían y lo saludaban con la cabeza. «Don Aurelio, tenía razón», le dijo uno. «Gracias por insistir». Pero Aurelio no sentía orgullo, solo preocupación. Si la tormenta era tan fuerte como predecían, la evacuación podría no ser suficiente. Se acercó al equipo de ingenieros españoles que monitoreaban sensores instalados en los pilotes principales. «¿Cómo se ve?», preguntó. El jefe del equipo negó con la cabeza. «Estamos detectando micromovimientos, pequeños todavía, pero aumentando. La presión del agua está empezando a afectar la arcilla». En ese momento, uno de los técnicos gritó algo en español. El ingeniero jefe corrió hacia su pantalla y su rostro perdió todo el color. «Madre de Dios», murmuró. «¿Qué pasa?». Aurelio se acercó. «El pilar número 4. Mostró la pantalla donde una gráfica mostraba líneas que se movían erráticamente. «Está cediendo. Hay que evacuar el sector este ahora». Pero Aurelio sabía que el sector este era exactamente donde todavía había trabajadores recogiendo equipos costosos. Sebastián había insistido en que no abandonaran maquinaria valorada en millones. Sin pensarlo 2 veces, Aurelio corrió hacia el sector este. La lluvia le golpeaba el rostro con fuerza brutal. El barro le dificultaba cada paso, pero no se detuvo. «¡Salgan de ahí!», gritó mientras se acercaba a los trabajadores. «El pilar 4 está cediendo. Dejen todo y corran». Los hombres lo miraron confundidos al principio. Algunos reconocieron a don Aurelio y la confusión se convirtió en alarma. Otros dudaron, mirando las máquinas que tenían órdenes de proteger. «¡Ahora!». La voz de Aurelio retumbó por encima del ruido de la lluvia. «¡Muévanse!». Fue entonces cuando sintieron el primer temblor. Un crujido profundo, como el gemido de un gigante herido, resonó desde las entrañas del puente. Los hombres no necesitaron más convicción. Abandonaron todo y corrieron. Aurelio contó cabezas mientras pasaban junto a él. 15, 20, 25. Pero faltaba alguien. «¿Dónde está Miguel?», gritó. Uno de los trabajadores señaló hacia atrás. «Fue a buscar sus herramientas. Están en el container del fondo». El corazón de Aurelio se detuvo por un segundo. El container del fondo estaba directamente debajo de las estructuras más comprometidas. Sin pensarlo, dio media vuelta y corrió hacia el peligro mientras todos huían de él. La lluvia era tan intensa que apenas podía ver unos metros adelante. El suelo temblaba bajo sus pies con una frecuencia cada vez mayor. Encontró a Miguel saliendo del container con una bolsa de herramientas colgando del hombro. «Don Aurelio, ¿qué hace aquí? Deja eso y corre». Aurelio le arrancó la bolsa de las manos y la tiró al suelo. «Esto va a colapsar». Un segundo temblor, más fuerte que el primero, los hizo tambalearse. Arriba, las vigas de acero comenzaron a chirriar con un sonido que helaba la sangre. Corrieron. Aurelio empujaba a Miguel adelante mientras sus piernas protestaban por el esfuerzo. 67 años de vida pesaban en momentos como ese, pero no importaba. Solo importaba sacar a ese muchacho de ahí. Estaban a menos de 50 metros de la zona segura cuando ocurrió. Un estruendo apocalíptico rasgó el aire. Aurelio volteó justo a tiempo para ver cómo el pilar número 4 se desplazaba, arrastrando consigo toneladas de acero y concreto que cayeron exactamente donde ellos habían estado segundos antes. El container con las herramientas de Miguel desapareció bajo los escombros. Ambos cayeron al suelo, cubiertos de barro, jadeando,
vivos. Miguel lo miró con ojos desorbitados. Me salvó la vida, don Aurelio. Aurelio solo atinó a palmearle la espalda. Estás bien, mijo. Eso es lo que importa. Las horas siguientes fueron un torbellino de sirenas, gritos y el sonido incesante de la lluvia golpeando contra el caos. Los equipos de emergencia llegaron en masa, mientras el sector este del puente yacía parcialmente colapsado. Un recordatorio brutal de lo que pudo haber sido una tragedia de proporciones catastróficas. Gracias a la evacuación, no hubo víctimas fatales. Algunos trabajadores sufrieron heridas menores mientras corrían, pero todos estaban vivos. 203 personas que habrían estado trabajando en el turno nocturno si Aurelio no hubiera insistido, si la señora Vázquez no hubiera escuchado, si la verdad no hubiera encontrado finalmente un camino hacia la superficie. Los medios de comunicación llegaron al amanecer. Cámaras de televisión capturaban las imágenes del puente herido, mientras reporteros hablaban de presupuestos derrochados, negligencia criminal y el peligro evitado por un margen de minutos. En medio del caos, Aurelio permanecía sentado en la parte trasera de una ambulancia, una manta térmica sobre los hombros, una taza de café caliente que alguien le había puesto en las manos, pero que no había tocado. Miguel estaba a su lado, negándose a separarse del hombre que le había salvado la vida. La señora Vázquez se acercó, su impecable traje ahora manchado de barro, su peinado deshecho por la lluvia, pero sus ojos brillaban con algo que Aurelio no esperaba ver: admiración. Señor Mendoza, lo que hizo esta noche fue extraordinario. Aurelio negó con la cabeza. Solo hice lo que cualquiera habría hecho. No, respondió ella con firmeza. Cualquiera habría huido. Usted corrió hacia el peligro para salvar a alguien. Eso no es común. Eso es heroísmo. Antes de que Aurelio pudiera responder, un murmullo recorrió la multitud. Las cámaras se giraron hacia una figura que caminaba desde los vehículos de la constructora. Sebastián Reynoso. Pero no era el mismo hombre de antes. Caminaba como si sus piernas no le pertenecieran. Sus ojos estaban fijos en los escombros del sector este, en las toneladas de acero retorcido y concreto pulverizado que yacían donde, horas antes, había trabajadores vivos. Se detuvo a unos metros de la zona de colapso. La lluvia seguía cayendo sobre él, pero no parecía notarla. Su cuerpo temblaba, no de frío, sino de algo más profundo. Sus manos colgaban inertes a los costados. Su rostro, antes tan seguro, tan arrogante, ahora era una máscara de horror absoluto. Los periodistas gritaban preguntas. ¿Sabía de los defectos estructurales? ¿Por qué ignoró las advertencias? ¿Quién es responsable? Pero Sebastián no escuchaba. Sus ojos no podían apartarse de los escombros. Lentamente, sus rodillas cedieron. No fue un gesto dramático ni calculado. Fue el colapso silencioso de un hombre que acababa de entender, con brutal claridad, lo que su arrogancia casi había causado. Se arrodilló en el barro, frente a los restos del sector este, y permaneció allí, inmóvil, mientras la lluvia lo empapaba. Nadie se atrevió a acercarse. Había algo en su postura, en su silencio, que mantenía a todos a distancia. Pasaron varios minutos. Minutos eternos en los que Sebastián Reynoso confrontó, quizás por primera vez en su vida, las consecuencias reales de sus decisiones. Finalmente, se puso de pie con dificultad. Sus piernas apenas lo sostenían. Caminó hacia donde estaba Aurelio. Cada paso parecía costarle un esfuerzo inmenso. Los flashes de las cámaras lo seguían, pero él ya no les prestaba atención. Cuando llegó frente a Aurelio, se detuvo, el ingeniero titulado con maestría internacional frente al albañil sin estudios formales. El hombre que había arrojado el cuaderno al barro frente al hombre cuyo cuaderno había predicho exactamente lo que ocurriría. Sebastián abrió la boca para hablar, pero las palabras parecían atascarse en su garganta. Sus labios temblaban. Sus ojos, enrojecidos por algo que podría haber sido lluvia o lágrimas, buscaban los de Aurelio con desesperación.
Yo... comenzó, y su voz se quebró. Tragó saliva y lo intentó de nuevo. Yo casi los mato a todos. Aurelio no dijo nada. Solo lo miró, esperando. Tenía razón. Las palabras salieron como un susurro roto. Tenía razón en todo. El concreto, los pilotes, las soldaduras, todo. Y yo lo sabía. En el fondo lo sabía, pero no quería admitir que alguien sin título pudiera saber más que yo. Se llevó las manos al rostro, cubriéndose los ojos por un momento. Cuando las bajó, las lágrimas corrían abiertamente por sus mejillas, mezclándose con la lluvia. Lo siento. Su voz era apenas audible. Lo siento tanto. No solo por ignorarlo, por humillarlo, por tratarlo como si no valiera nada, por hacerle creer que su conocimiento no importaba. Aurelio lo miró por un largo momento. Recordó cada humillación, cada insulto, el cuaderno manchado de barro, las risas crueles. Habría sido fácil responder con rabia, habría sido justificado. Pero Aurelio Mendoza no era un hombre de rencores. Se puso de pie, sintiendo el peso de sus 67 años en cada articulación adolorida. Se acercó a Sebastián y ante las cámaras de todo el país le extendió la mano. Todos cometemos errores, ingeniero. Lo importante es lo que hacemos después. Sebastián miró la mano extendida como si fuera un objeto incomprensible. Luego, lentamente, la tomó. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente brotaron sin control. «¿Cómo puede perdonarme?», susurró. Aurelio sonrió suavemente. «Porque alguien muy sabio me enseñó hace mucho tiempo que el odio solo destruye a quien lo guarda». En su mente, la voz de Carmen resonó clara como siempre. «Nunca dejes de construir, mi amor. Es lo que eres. Y perdonar», entendió Aurelio en ese momento, también era una forma de construir. Los aplausos comenzaron tímidamente entre los trabajadores que observaban la escena. Luego se extendieron, creciendo en intensidad hasta convertirse en una ovación. Hombres curtidos por el sol y el trabajo duro aplaudían con lágrimas en los ojos al viejo que habían visto humillado y que ahora se alzaba con una dignidad que ningún título universitario podría comprar. 6 meses después, en un auditorio lleno de ingenieros, funcionarios gubernamentales y medios de comunicación, Aurelio Mendoza subió a un escenario por primera vez en su vida. Vestía un traje nuevo, regalo de la señora Vázquez, aunque se sentía más cómodo con su ropa de trabajo de siempre. El puente Nuevo Amanecer había sido rediseñado desde cero, esta vez con pilotes de 27 metros que atravesaban la capa de arcilla hasta llegar al estrato rocoso, con soldaduras verificadas 3 veces, con materiales de la más alta calidad y con algo que el diseño original nunca tuvo: el conocimiento de quienes realmente entendían lo que significa construir. Aurelio había sido contratado como consultor técnico senior del proyecto. Su cuaderno, ese mismo cuaderno manchado de barro, ahora era estudiado por estudiantes de ingeniería como ejemplo de conocimiento práctico invaluable. La universidad que albergaba la conferencia de la señora Vázquez le había otorgado un doctorado honoris causa, el primer título formal de su vida, pero nada de eso importaba tanto como lo que veía desde el escenario. 203 trabajadores sentados en las primeras filas, los mismos hombres que habían evacuado esa noche de tormenta, vivos, completos, presentes. Cuando le dieron la palabra, Aurelio respiró profundo y habló con voz clara. «Mi esposa me dijo algo antes de morir que nunca olvidé. Nunca dejes de construir, mi amor. Es lo que eres». Hizo una pausa, sus ojos brillando con emoción contenida. «Durante mucho tiempo pensé que se refería a puentes y edificios, pero ahora entiendo que hablaba de algo más grande: construir oportunidades, construir respeto, construir un mundo donde el conocimiento se valore sin importar de dónde venga». Miró hacia donde Sebastián estaba sentado en una de las filas laterales. El ingeniero asintió levemente, con humildad genuina. «Y si alguna vez alguien les dice que no son nadie, que no saben nada, que no valen nada,
Aurelio sonrió, esa sonrisa tranquila que Carmen siempre decía que iluminaba cualquier habitación. Recuerden esto, el talento no pide permiso, la sabiduría no necesita diploma, y la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra la forma de salir a la luz. El auditorio entero se puso de pie. Aplausos ensordecedores, lágrimas, abrazos. En la primera fila, Miguel, ahora ascendido a supervisor de seguridad del nuevo proyecto, aplaudía con las manos en alto. A su lado, la señora Vázquez sonreía con orgullo, y Aurelio Mendoza, el viejo invisible que había caminado entre gigantes sin que nadie lo viera, finalmente fue visto. No como un albañil, no como un consultor, sino como lo que siempre fue, un hombre extraordinario que demostró que la grandeza no se mide en títulos, sino en la huella que dejamos en las vidas que tocamos. Porque al final, los puentes más importantes no cruzan ríos, cruzan las distancias entre las personas. Y esos, Aurelio lo sabía ahora, eran los únicos que realmente valía la pena construir. ¿Y tú, qué satisfacción habrías elegido en el lugar de don Aurelio? ¿El perdón o la venganza? Cuéntanos en los comentarios. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna. Y si quieres seguir sintiendo esta emoción, te invito a ver la historia de un hombre que llegó empapado y tarde a su entrevista de trabajo. Todos se rieron de él, hasta que descubrieron a quien había salvado minutos antes en medio de la tormenta.